Queridos amigos, estamos compartiendo a los testigos de santidad, seguidores de Jesús, la vida de estas personas que nos impresionan. A veces podemos inspirarnos al conocerlos, inspirarnos en sus obras, inspirarnos en su carácter, inspirarnos en su época y lo que tuvieron que pasar para llegar a ser canonizados. Algunos fueron beatos, otros fueron santos, otros fueron, digamos, mártires. O sea, nosotros escuchamos obispo y mártir, virgen y mártir, sacerdote santo. O bien sabemos sus congregaciones, sabemos también si fueron laicos, ya que también hubieron laicos que se santificaron en el transcurso de su vida. Hoy, por ejemplo, queremos recordar, en primer lugar, a San Pablo. ¿Qué vida santa? En cuanto testigo de la santidad de vida, en cuanto testigo y seguidor de Cristo, de quien decía, Cristo habita en mí, de quien decía, habiendo yo sido alcanzado por Cristo, corro tras la meta, como un gladiador, como un corredor, como un luchador. Así era San Pablo y así lo vivía en sus viajes. Había tormentas, había luchas, había peleas y se luchaba también el día a día. Por eso él trabajaba con sus manos, tejía las lonas, o sea, las carpas para las tiendas. Y en esa época de movilidad del siglo I y después de los siglos siguientes, tercero, cuarto, quinto, séptimo, la gente se movía mucho. Siglo VIII, las cruzadas. Entonces los ambientes eran de mucha movilidad. La gente vivía o en el campo, o en el desierto, o en las carreteras, en los caminos, en las casas si eran hospitalizados o bien hospedados, o en los pueblos, a veces gratuitamente porque eran conocidos, llevaban unas esquelas y entonces por eso eran conocidos los cristianos y vivían como hermanos, se querían mucho. Es cierto que algunos se aprovechaban y por eso también en el siglo I y siglo II los viajeros tenían que estar solamente 3 días gratuitamente, o si no podía ser un falso testigo de Cristo, un falso cristiano. No es que tenía que aprovecharse de las circunstancias y así tenía que seguir viajando. O sea que siempre en la historia de la humanidad hay gente que se aprovecha y gente que vive virtuosamente, que vive santamente en la presencia de Dios y de las gentes. El apóstol dice, vivan ustedes como les conviene a los santos. La carta, por ejemplo, a los Efesios. Los Efesios son una comunidad, digamos, internacional. Unos laicos habían llegado a Éfeso y habían anunciado y dado a conocer quién fue Jesús, quién fue Cristo. Cuando San Pablo llega, los efesios ya estaban iniciando una vida comunitaria. Y San Pablo va a reforzar la vida de esa comunidad de los efesios, contándole su propia experiencia, contando la vida de Jesús, contando la vida de los apóstoles y diciendo que él mismo era un apóstol de Jesús desde que se encontró con Cristo.
Entonces los efesios eran también evangelizados. Y San Pablo les dirige una carta, dice, yo soy prisionero, aquí estoy en la prisión, y ustedes también pasan mal. Y ustedes también son prisioneros de Cristo, prisioneros de Cristo. Ustedes son hermanos de Cristo, ustedes vivan como hermanos, pero más que como hermanos, les decía, ustedes son santos, vivan como conviene a los santos y como elegidos, amados y santos de Dios. Revístanse de entrañas de misericordia, benignidad, o sea, bondad, pero la bondad es el bueno, pero benigno es el que hace cosas buenas, y hay personas que se llaman benigno o benigna. Humildad, humus, como nos dice Padre Cabañas, el hombre de la tierra, el hombre de a pie, humus, de ahí viene humildad. Modestia, o sea, ser moderado, no exagerado, no radical, o sea, equilibrado, sereno, ¿verdad? Podríamos decir hoy día perfil bajo. Y también paciencia, o sea, capaz de soportar las adversidades, Pero conviene que nosotros también que estamos expuestos, y como todos caemos en muchas faltas, reconoce que esta vida de santidad se debe forjar como un proceso, como un camino, ¿verdad? Donde las características de la santidad se transmiten de padres a hijos. Y así una familia puede ser una familia de uno de sus miembros que abraza el cristianismo. Y los padres o abuelos pueden ser judíos, por ejemplo, en el siglo I. En el siglo II puede pertenecer a otras religiones. Había muchas religiones, ¿verdad? Y se hacían cristianos. Y algunos por un tiempo estaban haciéndose cristianos y después se iban otra vez a su antigua religión. Esa es la época de los siglos III, IV, V, VII, ¿verdad? Y VIII, por ejemplo. Ese ambiente del imperio con capital en Roma y la otra pretendida capital, pero centro también de evangelización y del imperio de Oriente en Constantinopla. Después nacería, después del siglo VIII, otro imperio allá en la Galia. Y ya tendríamos 3 imperios. Y después tendríamos el Sacro Imperio Germano allá en el norte, en Germania. O sea, históricamente pasamos de los sucesivos siglos 1, 2, 3 hasta el 10 y después 12 en adelante, y ya estamos en los imperios. Desde un solo imperio en Europa tenemos 2 imperios, Occidente y Oriente. Después tenemos un tercer imperio en Galia, un cuarto imperio en Germania, y después ya van a nacer los reinados en Inglaterra, en España, principados y demás. Eso en el transcurso de la historia. Y en el transcurso de la historia conviene saber que el oficio divino, el culto divino era el lugar donde la gente escuchaba la palabra de Dios, cantaba los himnos, los salmos, y bueno, existían los coros, porque no todos sabían latín, por ejemplo, o no todos podían saber el griego, ¿verdad? Entonces se hablaban los dialectos. Estamos en los siglos primero al octavo, por ejemplo. En el siglo primero, ustedes produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. Eso dice San Pablo y eso dice también el apóstol Santiago. San Pablo, después de organizar las comunidades y quedar ya prisionero o sus últimos días en Roma, entonces Santiago y los otros obispos, Timoteo, Tito, que conocemos en la Biblia, son
los obispos son los santos que están ayudando a crecer a las iglesias, a las comunidades cristianas. Por ejemplo, a los Gálatas y a los romanos dice San Pablo, produzcan los frutos del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que santifica a los bautizados. El Espíritu Santo es el que santifica a todos los fieles y puede santificar también a gente de otra religión, pero de eso no sabemos. Lo que sabemos es lo que ocurre en nuestra vida personal, lo que ocurre en nuestro país, en nuestra familia, ¿verdad? Y sabemos quiénes se santifican, quienes son santificados como una obra de Dios, quienes cambian de vida, como dijo San Pedro, consortes de la naturaleza divina. O sea, naturaleza quiere decir la condición divina, la condición animal, la condición humana, la condición vegetal, sobre todo en los primeros siglos, desde antes de Jesús realmente, por el ambiente platónico y neoplatónico en esos ambientes del torrente donde vivía Jesús, o de los torrentes, y también del mar Mediterráneo. Y después del mar Mediterráneo nos trasladamos a Europa y desde ahí al mundo entero. Los santos y el Espíritu Santo, ¿verdad? En el culto divino tenemos familias. Por ejemplo, en Occidente, rápidamente la cultura del teatro, de la filosofía y de la administración penetra en las iglesias, en las basílicas, que anteriormente eran panteones. Panteones eran, nosotros conocemos un oratorio de la Virgen de la Asunción y un panteón de los héroes. Pero más grande que ese oratorio encontramos hasta hoy día allá en Europa, sobre todo en Roma, y esos panteones se convirtieron en basílicas. Y así es que vamos a encontrar a muchos santos que se santificaron y siempre escuchando la palabra de Dios, cantando los himnos, rezando, comiendo, comerciando y demás, pero se va forjando y fraguando la vida de los santos a partir de la palabra de Dios y del culto divino. Así pues, compartimos este espacio santo en el culto y en la escucha de la palabra y en hacer memoria de la vida de santidad. Testigos de santidad, seguidores de Jesús. Nos encontramos en el siguiente bloque. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte
de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Testigos de santidad, seguidores de Jesús. Así pues, estamos profundizando, sobre todo en los días santos. La Semana Santa suele ser una semana donde escuchamos la palabra de Dios, escuchamos los relatos de la pasión, escuchamos y leemos en la Biblia la palabra de Dios. Recordamos a personajes, Pablo, Jeremías, Jesús, Juan Bautista, María, Pedro, los otros apóstoles, Dimas, Nicodemo. Encontramos muchos nombres en la Biblia. Encontramos nombres de varones, encontramos nombres de mujeres. Encontramos, por ejemplo, una diaconisa. Encontramos a unos diáconos en los Hechos de los Apóstoles. Encontramos muchos nombres en los Hechos de los Apóstoles, y después de las cartas de San Pablo encontramos también las cartas de San Juan, las cartas de Santiago. Conocemos así a los apóstoles Timoteo y Tito, pero siempre encontramos vida de apóstoles, de discípulos, decimos hoy día también misioneros, porque se trasladaron o nacieron de un lugar y se fueron a otro lugar. En estos días santos recordamos, hacemos conmemoración de algunos santos.
de algunos santos, pero solamente se hace la conmemoración, a veces se los cita, otras veces ni siquiera los citamos. ¿Por qué? Porque estamos totalmente enfocados en la pasión de Jesús. Todos los evangelistas, lo primero que escribieron fue la parte de la pasión, muerte y resurrección. O sea, pasión y muerte, vamos a decir. Si queremos estudiar la Biblia, tenemos que primero ocuparnos de la pasión y muerte de Jesús. Y los primeros 100, 200, 300 años, la gente se concentraba en la pasión. La gente se concentraba en la pasión. Después, poco a poco, la gente se va a concentrar también en la Navidad, o sea, en el nacimiento de Jesús. ¿Quién fue la mamá? ¿Quién fue el papá? Pero digo la gente en forma general, porque desde los primeros inicios, los cristianos, los apóstoles, los discípulos de Jesús hablaban de Jesús, hablaban de María. En el siglo III, en el IV, por ejemplo, encontramos la dormición de María. Recién en el siglo IV, V, se dice que María fue Madre de Dios, como dogma. ¿Y por qué? Porque 300 años más o menos, muchos estuvieron discutiendo todavía si Jesús fue hijo de Dios o no hijo de Dios. Si fue un superhombre, si fue un filósofo, si fue un guerrero, y todos los ambientes se imaginaban la vida de Jesús. Pero eso en la historia y en la cultura. Pero eso sí, cada aniversario de la pasión, porque coincidía, por ejemplo, como en este año 2022, el viernes 15, comienza la Pascua de los judíos hasta el siguiente viernes, sábado 18, ¿verdad? 18. Una semana del viernes hasta el 18, los judíos van a celebrar la Pesaj, o sea, la Pascua judía. Mientras que nosotros vamos a hacer el Triduo Pascual jueves, viernes santo y domingo vamos a cantar las Pascuas de Jesús, nuestra Pascua. O sea, vamos a cantar la victoria de Cristo, vamos a cantar esa victoria y vamos a cantar Cristo, nuestra Pascua, nuestra esperanza. Y así entonces nosotros nos santificamos. En aquellos primeros siglos, a mí me tocó profundizar en la liturgia. Por ejemplo, la liturgia romana o la liturgia occidental. En la liturgia occidental siempre es proclamado a Dios Padre por medio de Jesucristo y en la unidad del Espíritu Santo. Esa es como una regla. Por Jesucristo nuestro Señor, amén, canta todo el mundo, ¿verdad? Amén, amén, ¿verdad? Toda la gente, ¿verdad? Hasta el siglo III, IV, ¿verdad? La liturgia romana permanece así, ¿verdad? Bella, con los cantos, con los himnos, y se trasciende. Allí en la liturgia romana y occidental están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sobre todo el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo recién popularmente se va a difundir a fines del siglo IV y V en adelante, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era conocido porque la gente se bautizaba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, se nombraba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no se profundizaba la divinidad del Espíritu Santo. Se pensaba que el ambiente del templo era santo. No hacía falta pensar si el Espíritu Santo era
una persona, la tercera persona o la segunda persona, como lo hicieron después en el segundo milenio, o sea, desde el 1000 en adelante, desde el 1000 en adelante. Después encontramos en la liturgia oriental. En la liturgia oriental también al Padre, pero no se menciona mucho al Padre. Se menciona a Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo, Cristo, Cristo. Se queman muchos inciensos, se cantan muchos himnos, y así la liturgia oriental es más sencilla, tiene menos fórmulas. Ahí no hay un sacerdote que habla y la gente está solamente para responder amén, con tu espíritu, gracias a Dios, pobre de nosotros, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? La liturgia occidental sí tiene ese carácter, digamos, trinitario. Es cierto que participan profunda e intensamente la gente, pero sin intervenir como el sacerdote, como las personas que conocían los cánticos y demás. Los demás actores de la liturgia, podríamos decir hoy día. Mientras que en Oriente, el sacerdote, el diácono en el coro, las gentes cantaban espontáneamente, y aún hasta hoy todos cantan los himnos, todos cantan los mismos cánticos, todos cantan algunas oraciones, y entonces hasta se llega casi a confundir quién es el sacerdote, quién es el diácono, quién es solamente un laico. Por ejemplo, hoy día, si participamos de la liturgia oriental, ahí en San Charbel, en Asunción, encontramos a un sacerdote. En el altar puede estar también el obispo, en el centro puede estar otro sacerdote, allá en el coro un diácono o un laico, y entre la gente hay personas que conocen los cánticos o tienen los cantorales, y todos cantan, y se ponen los inciensos, y se hacen las señales de la cruz, y así se pasa inclusive más tiempo. La liturgia oriental lleva más tiempo, tiene más himnos, tiene más cánticos, tiene más incienso, y el centro de la liturgia es Cristo. Mientras que la liturgia occidental, algunos dicen, es más caigüe, es más aburrido. ¿Y por qué? Porque no se conocen los ritos o no se conocen los signos sacramentales. Por ejemplo, en Domingo de Ramos, ese ramo, ese pindó caraí, se llevaba a las casas, ¿verdad? Y se ponía en las puertas o en los nichos o en los lugares donde estaban los santos. Y cuando había tormentas, cuando había amenaza de peste y demás, y venía la peste, ¿verdad? Que era no la pandemia, pero las pestes, y entonces los campos y las personas se enfermaban, entonces se quema el incienso, el pindó caraí, y entonces eso anima a la gente a rezar, anima a la gente a trabajar juntos, anima a la gente a la solidaridad, no solo en la oración, no solo para que mágicamente baje una bonanza, pare la peste, también, ¿verdad? Por la fe se cree en Dios, pero la gente se ayudaban a cuidar los campos, y así se santifica la gente. Así somos testigos de un ambiente santo en los campos, en la ciudad, en los hogares y en la liturgia. En esta Semana Santa, por ejemplo, recordamos, a un Giuseppe Moscati. Es un italiano que fue médico y laico. Y la semana anterior hemos compartido la vida de una beata mártir que a los 15 años iba a la fábrica, hizo corte y confección,
¿verdad? Y así se canonizó, o sea, se beatificó. Fue considerado por los lugareños y por esa diócesis y por ese país como uno de tantos santos. Queridos hermanos, vivamos santamente en esta Semana Santa. Estamos compartiendo y seguiremos compartiendo la vida y las obras de los testigos de santidad, seguidores de Jesús. Nos despedimos hasta la próxima ocasión.